Bon dia, merci al Col·legi por la invitación para venir aquí y tratar de hablar o de contar cosas interesantes, ¿no? En cuanto a la situación y perspectivas de los seguros multirriesgo. Bueno, como decía antes en la presentación, os hablará en este caso un actuario de formación y que ha ejercido durante 10 años de eso, ¿no? Aunque ahora me dedique a una parcela bien diferente, ¿no? Como es la parte del marketing, pero bueno, que en mi caso engloba todo lo relacionado con la oferta de productos y servicios de la compañía. Pero bueno, como digo, encantado de estar nuevamente de vuelta porque hace pues más de 10 años estuve o he estado varias veces en el Collegi, pues en este caso era hablando de las IFRS 4, cuando venía la fase 2 y demás. Así que, bueno, de luego hoy una cuestión bastante diferente, pero bueno, yo creo que también interesante. Voy a centrar la ponencia en tres apartados, ¿vale? El primero, un poco situación y evolución de los seguros multirriesgo, ¿vale? Quizá una primera parte un poco más didáctica, ¿no? De punto de situación, de qué son, cuáles han sido los últimos datos, cuáles son las variables más representativas. Una segunda, relacionado, ¿no? con ese título sugerido, ¿no? De perspectivas de los seguros multirriesgo. Y aquí podía hablar de muchísimas cosas, ¿no? Pero la verdad es que me parecía muy procedente, pensando en el foro, ¿no? Y en vuestra capacidad y en vuestro papel dentro de la industria aseguradora, bueno, pues hilarlo, y ahora explicaré o luego explicaré bien por qué, con la parte de qué impacto puede tener los cambios climáticos o los cambios meteorológicos, ¿no? Dentro del seguro multirriesgo, y esto me parece un tema bastante importante como perspectivas de esta tipología de seguros a largo plazo. Y bueno, pues finalizaré con unas conclusiones, ¿vale? Como digo, empiezo por esta parte más didáctica, más de representación, pero bueno, que yo creo que es necesario, ¿no? De puesta en situación bueno, de dónde están los seguros multirriesgo, ¿no? Una pequeña foto, ¿no? De qué son y qué representan. Bueno, pues ahí a la izquierda veis un poco la distribución de los seguros no vida, donde la parte de multirriesgo, bueno, pues tiene un peso superior al 21%, ¿vale? Solo superado hoy por hoy en la parte de no vida por automóviles, que como sabéis es un seguro obligatorio, con lo cual, bueno, que le supere o no le supere, pues está influenciado también, ¿no? Por un apartado regulatorio importante, y por el seguro de salud, y bueno, pues al que hacía también mención de esa mayor concienciación que existe a día de hoy. Si vamos o hacemos un poco de zoom, ¿no? En cómo es el peso de estos seguros multirriesgo y cuáles son los ramos que lo componen, bueno, pues tenéis la tarta del medio, donde yo creo que se ve de forma bastante clara, ¿no? Bueno, pues todo lo relacionado con el mundo particular o con el mundo de la vivienda, pues el 61% de los seguros multirriesgo se corresponde con seguros de hogar. Y a esto habría que sumarle pues ese 12,3% que nos viene dado del mundo de las comunidades, ¿vale? Y por otro lado, pues más los seguros multirriesgo vinculados a la actividad puramente económica, pues como es ese 18,2 del seguro industrial y ese 7,8 vinculado al seguro multirriesgo de comercios, ¿vale? Y por terminar de dar esta foto, bueno, pues un poco cómo es la distribución de las primas de los seguros multirriesgo por canales de distribución, al menos a día de hoy. Luego hablaremos un poco de cómo está cambiando o no la foto. Pues ahí la tenéis, ¿vale? Casi un 70% está el canal de distribución mediado de agentes y corredores, un 25% aproximadamente en el canal banca seguros, y un porcentaje superior al 7% en otra tipología de canales, ¿vale? ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo se ha comportado el seguro multirriesgo dentro del total del seguro a nivel nacional? Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? Crecimiento, y estos son datos de cierre del año 2021, ¿vale? El total de seguros de seguro directo ha crecido en torno al 5%. La parte de no vida, concretamente, ha crecido un 3,30, y el apartado de los multirriesgo, pues creciendo, yo creo que una cifra bastante considerable, ¿no? Como es el 4,70.
y este 4,70 pues viene impactado por dos cuestiones fundamentalmente, ¿no? Por el seguro de hogar, que está creciendo cerca del 4,90, y por el seguro industrial, con un porcentaje de crecimiento superior al 5,80 y pico, ¿vale? Estos son los dos más representativos, pero como digo, y ahí lo veis, tanto la parte de comercio como de comunidades, bueno, pues creciendo por encima del 3, 3,1, 3,2%, que yo creo que son también crecimientos bastante significativos, ¿vale? Ese 21% que hablábamos antes dentro del seguro de no vida, ¿en qué se transforma o de cuánto estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que hay una facturación total de las primas de seguros multirriesgo superior a los 8.100 millones de euros, ¿vale? Con lo cual es una cifra yo creo que nada desdeñable. Y pues con un incremento, pone ahí primas de cartera, disculparme porque no son primas, sino que son pólizas de cartera del 1,6, ¿vale? Y ahora profundizaremos un poco sobre ello. En estos dos gráficos, ¿vale? Lo que vemos es un poco lo que os decía, esa relación entre cómo está siendo la evolución de las primas, ese crecimiento de las primas en cada uno de los ramos, hogar, comercio, comunidades, industrial, y el crecimiento de pólizas de cartera, ¿vale? Porque esto ya nos da un poco la sensación o nos da un poco, de idea, ¿no? De qué es lo que está pasando en el mercado. Pues como veis ahí, crecimientos de póliza inferiores, ¿vale? Crecimientos de pólizas de cartera en torno al 1,6, como os decía antes, y sin embargo, crecimientos de primas pues por encima del 4,6 a nivel global, ¿vale? Esto si lo veis en el caso de hogar, que como decíamos supone más del 60% de los multirramos y es por tanto probablemente el que tira o el que más tira, ¿no? de todos los seguros multirriesgo, bueno, pues ahí lo veis, con un crecimiento de pólizas del 1,5, pues vamos a primas del 4,80, ¿no? Y esto ya, como os digo, pues nos da una primera sensación de qué es lo que está pasando, ¿no? Y cómo están evolucionando las tarifas o los precios de esta tipología de productos. Otra vista importante, ¿no? Para ver un poco la evolución, la situación de estos productos multirriesgo, ¿no? Y es echar un pelín la vista atrás desde el tercer trimestre de 2018, pues es este gráfico que tenéis aquí, ¿vale? Este gráfico donde lo que veis por un lado son las barras azules, ¿no? Que te indican el número de pólizas en cartera, ¿no? Y donde podéis apreciar claramente por trimestres, ¿no? Esa tendencia alcista de forma casi recurrente, ¿no? Hasta llegar a los más de 24 millones de pólizas que existen hoy en el mercado. Y luego, pues interesante también un poco pues, lo que esperábamos ver, ¿no? Con lo que hemos vivido todos, cómo se están comportando las primas de nueva producción, es esa línea gris, ¿vale? Donde veis, oye, cómo venían de crecer una senda alcista, ¿no? Desde el tercer trimestre de 2018 hasta el primer trimestre del año 2020, con crecimientos también bastante significativos, y bueno, y cómo esos crecimientos, pues como era de esperar, ¿no? Con la pandemia y toda la situación que hemos vivido, o mejor dicho, que estamos viviendo, bueno, pues como tiene una caída francamente importante y no ve recuperación, ¿no? O no volvemos a superar donde estábamos en el primer trimestre de 2020, pues hasta prácticamente el segundo trimestre del 2021. No obstante, está bien y es interesante ver el total de primas, ¿no? De volumen de negocio, que es la línea que aparece en azul, donde veis, bueno, que de forma recurrente, pues al final nos estamos situando en entornos de crecimientos, ¿no? O un volumen de negocio con crecimientos entre el 3 y el 6%. Ahí parece prácticamente plano, pero bueno, vuelvo a insistir, crecimientos de entre el 3 y el 6%. Yo creo que no hay muchos sectores económicos, ¿no? Que de forma recurrente puedan hablar de crecimientos de esta magnitud, ¿no? Con lo cual yo creo que son francamente relevantes. Por hacer aquí un pequeño zoom en cuanto a cómo se distribuyen, ¿no? Esta tipología o estos ramos de producto dentro de los canales de distribución. Bueno, pues como decíamos antes, el más significativo hoy por hoy, la parte de agentes y corredores, ¿vale? Y ahí podéis ver las primas del último año en curso, que es 2021, las primas del año precedente, que es 2020, y el incremento, ¿vale? Y decía antes que era bueno hacer esta visión, bueno, pues porque un poco también
nos da la sensación, ¿no? O nos da visión de cómo se está moviendo o qué es lo que está pasando en esta tipología de productos, ¿no? Si vamos a la parte de agentes y corredores, como vemos, es la que tiene un mayor volumen, creciendo en torno al 3,60% aproximadamente, ¿vale? En términos de primas, pero creciendo de forma desigual según la tipología del producto. Es decir, como veis ahí, hogar, hablábamos antes de crecimientos superiores al 5%, bueno, pues en agentes y corredores el crecimiento se queda en torno al 2%, ¿vale? Comercio y comunidades muy en línea, ¿no? Con esos crecimientos del 3 que hablábamos antes. En la parte industrial sigue creciendo de forma importante, un 7%, y sin embargo, pues si vamos a la parte de canal bancario, que a día de hoy bueno, pues tiene esa cuota del 24,8, pero como veis ahí, pues con un crecimiento del 8,20 en el último ejercicio, bueno, pues lo que nos indica es que está ganando cuota, al menos con la situación actual y con la distribución que se está dando a día de hoy, ¿vale? Y además está ganando cuota, como veis ahí, en todos los ramos, a excepción de comercio, ¿vale? Aunque esto viene, es verdad, que también muy marcado por la situación económica, pero cuando veis los crecimientos en hogar superiores al 8,6, en comunidades, el 8,5, en industrial, un 7 y pico, bueno, pues esto ya nos da también cierta sensación, ¿no? De cómo se está comportando ya no solo los ramos, sino los ramos por canal de distribución, ¿no? Que yo creo que es una visión o una vista francamente interesante. Si bajamos una línea en la cuenta de resultados, ¿vale? Y no nos fijamos solamente en la parte de primas, sino, oye, cómo se está comportando en términos de resultado, ¿no? En términos de siniestralidad. Bueno, pues ahí os sacaba dos datos que yo creo que son interesantes, ¿no? El primero sería el relacionado con la frecuencia siniestral, ¿vale? Y esto básicamente lo que nos da es un poco, bueno, pues cuánto cuesta, ¿no? Atender cada uno de los ramos multirriesgo, ¿no? Es decir, o sea, qué capacidad de servicio tengo que tener, ¿vale? Para atender, pues eso, el número de siniestros que me van a llegar, ¿no? Y ahí, bueno, pues lo que podéis ver es que el gap, ¿no? entre canales como el agentes y corredores en torno al 50 y el canal bancario un 36, bueno, pues hay una diferencia importante, ¿no? Esta frecuencia probablemente está dada por dos cosas, ¿no? Porque probablemente la tipología de riesgos que se están vendiendo en uno y en otro canal, aunque pertenezcan al mismo ramo, no son exactamente iguales, ¿no? Lo que sí que está claro, ya veis ahí, en la parte de comunidades, pues agentes y corredores, frecuencias superiores al 160%, y en la parte bancaria también frecuencias cercanas al 100%, ¿no? Y esto es una cuestión bastante interesante, ¿no? Sin embargo, pues cuando nos vamos a un ramo como el industrial, pues ahí las frecuencias son francamente inferiores, ¿vale? Si lo llevamos esto o lo trasladamos en tasa de siniestralidad, lo primero, una visión del total multirriesgo. Estamos hablando de tasas de siniestralidad, y eso que el año pasado fue un año francamente intensivo en siniestralidad de en torno al 63, ¿vale? Pues si tenemos en cuenta esta siniestralidad inferior al 63% y le añadimos gastos de media de mercado, ¿no? Ya hablo de gastos internos y de gastos externos, bueno, pues lo que nos permite decir, ¿vale? Es que con medias del mercado, con tasas de siniestralidad inferiores al 63, bueno, pues que los ratios combinados que se están dando en los seguros multirriesgo de forma generalizada, ¿vale? De forma generalizada, son inferiores al 100%, y por tanto hablamos de ramos que son rentables, ¿vale? Es cierto que cuando hacemos zoom y vemos un poco, ¿no? Hacia abajo qué es lo que está pasando, cómo se está comportando la siniestralidad dentro de cada uno, tanto de los canales de distribución como de los productos, bueno, pues varía y varía bastante, ¿no? Con una tasa o con una diferencia de tasa de en torno a 20 puntos entre lo que hay en el canal mediado por agentes y por corredores versus lo que tenemos en el canal bancario, ¿no? Y donde yo destacaría solamente una cuestión, ¿no? Yo destacaría fundamentalmente el comportamiento de la parte industrial, donde veis que hablamos de tasas de siniestralidad cercanas al 90% en el caso de agentes y corredores. Y si os vais a la derecha y veis la parte de importe medio, ¿no? de siniestros declarados,
bueno, pues veis ahí como en la parte de agentes y corredores hablamos en industrial siniestros superiores a 4.400 euros, mientras que en la parte de canal bancario pues son siniestros de 2.000 euros, ¿no? Y como os decía antes, pues esto nos da también idea, ¿no?, de la diferente tipología de riesgos que aunque se estén vendiendo bajo el mismo paraguas, bueno, pues que está entrando agentes y corredores probablemente con un perfil de producto industrial mucho más técnico, mucho más de gran industria, ¿no?, frente a una venta del canal bancario pues más del particular, del autónomo y demás, ¿no?, con pequeña industria. Si sigo avanzando, ¿vale?, y casi ya para ir terminando esta parte más descriptiva, como decía, bueno, yo creo que sí que es justo que veamos un poco cómo se está comportando, ¿no?, o cuáles son los players más importantes en el mundo del multirriesgo, ¿no? Y ahí tenéis, bueno, pues Mapfre, que tiene una cuota a nivel entidad francamente importante y francamente relevante, ¿vale? O sea, como player número uno de las entidades multirriesgo en el país, y además con un crecimiento bastante importante, ¿no?, como es el 5,23, seguido de Segurcaixa, que además tiene un crecimiento pues bastante significativo, ¿no?, apalancado en este canal bancario, como decíamos antes, que está creciendo y que se está comportando francamente bien, ¿no?, y creciendo por encima del 12. Aquí lo tenéis, visión entidades, ¿no? Si vamos no a visión entidades, sino a la visión de grupo, y vamos agrupando las distintas entidades en los grupos a los que pertenecen, bueno, pues yo sí que destacaría una cosa, ¿no? Y esto no varía con respecto a otra tipología de productos, ¿no? Pues sobre todo la gran concentración y dispersión que existe en los negocios aseguradores, ¿no? Y os lo pongo ahí un poco a la derecha. Pues los 5 primeros grandes grupos dentro del mundo multirriesgos, pues acaparan casi un 53. Y si recojo los 10 primeros, pues llegan al 80% del negocio. Y sin embargo, aunque con 10 recojo el 80% del negocio, cuando quiero recoger el otro 20, la lista de entidades que hay debajo es francamente numerosa, ¿no? Por eso digo lo curioso que nos pasa no solo aquí, sino en otras áreas, ¿no?, del seguro, que es esa tremenda dispersión y concentración a la vez. Por tanto, y termino ya aquí la parte descriptiva, bueno, pues cuando hablamos de seguros multirriesgo hablamos de 8.100 millones de euros, hablamos de un crecimiento el año pasado del 4,7 en términos de primas, hablamos de crecimientos de pólizas de en torno al 1,6, donde industrial y hogar son claramente los que tiran del mercado, y bueno, pues con unas perspectivas muy ligadas también a la parte económica, pero bueno, yo diría francamente favorables también para este año 2022. Pero bueno, vamos ahora un poco a la parte de perspectivas, como os decía, y donde veía yo un poco más interesante pensando en vosotros, ¿no? Porque podríamos hablar también de otras cuestiones y además han salido, ¿no? Pues por ejemplo la inflación, ya la han mencionado antes, es decir, la inflación por supuesto que tiene impacto en los seguros multirriesgo, lógicamente cada vez esto eleva el coste medio de los siniestros. También la escasez de materiales pues, nos impacta en la percepción de calidad del servicio, ¿no?, de los seguros multirriesgo, pero bueno, creo que esto no son temas tan transformacionales, ¿no?, sino que al final es más un tema de, bueno, pues ajustar la tarifa para ir recogiendo estas pequeñas cuestiones, ¿no?, que puedan ir pasando, y en una perspectiva de corto plazo, pues seguramente sí que tenga sentido, ¿no? Pero cuando echamos un poco la vista adelante, ¿no?, y piensas, oye, ¿cuáles son las perspectivas para los seguros multirriesgo? ¿Dónde está realmente el driver o lo que debería de ser motor de cambio, ¿vale? Y además hilado con una de las cuestiones que yo creo que está en boca de todos, ¿no? Y es todo lo relacionado con los cambios climáticos. Los cambios climáticos por el impacto que tienen y sobre todo por el que tendrán, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí simplemente os voy a ir mostrando una serie de datos que a mí me parecen muy relevantes, ¿vale? Y cómo lo vinculamos con el mundo asegurador. Este primero es un mapa del mundo, es un informe de riesgos climáticos elaborado por Germanwatch, ¿vale? Donde, bueno, pues al final lo que viene a decir un poco este informe correlaciona el impacto del incremento de la temperatura media en el mundo, creo que es 1,5 grados, ¿vale? Y
cómo sería o cuáles son las catástrofes, ¿vale?, que esto puede generar. Bueno, pues yo creo que el mapa es bastante visual, ¿no? Primero por mirarnos a nuestro ombligo y decir, oye, ¿dónde estamos? Y como veis, pues no estamos exentos de riesgo, estamos precisamente no en una de las peores zonas, pero sí que estamos en una zona que, bueno, pues que el cambio climático puede tener un impacto relevante, pero sobre todo también un poco, bueno, pues por lo que estamos viendo, con dónde están las situaciones de mayor riesgo, ¿no? Es todo lo relacionado o todo lo que cae precisamente bueno, pues dentro del Ecuador, ¿no?, con los países, bueno, pues ya sea India o la parte asiática, como la parte del Caribe, ¿no?, en América. Bueno, pues un poco países probablemente que además estén en vías de desarrollo, que tengan poca capacidad de afrontar el cambio, de que tengan poca capacidad de protegerse y de prevenir, ¿no?, frente a cambios climáticos, y por tanto, bueno, pues además probablemente con poco desarrollo del sector asegurador y muy en manos de que puedan sufrir eventos de esta tipología y que luego, bueno, pues que tengan que recurrir pues bien a ayuda de gobiernos o bien a ayuda de terceros países, ONGs y demás, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, bueno, pues se está afrontando un cambio que es francamente importante y que también hay que tomar atención, ¿vale? Otro gráfico interesante, en este caso el consorcio de compensación de seguros, bueno, pues ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero bueno, la parte de daños por agua o en este caso indemnizaciones, ¿no?, dentro de por inundación, dentro de los riesgos climáticos, pues es lo más significativo, ¿no? Y aquí en este mapa de la península, pues lo que podéis ver es cómo toda la franja mediterránea, ¿no?, en mayor medida es la que tiene un mayor impacto o una mayor exposición. También, aunque en menor medida, la parte cantábrica y, bueno, curiosamente, Madrid también, que actúa de isla, ¿no?, con también un riesgo importante. Este último, esta tabla, creo que también es bastante visual. ¿Por qué? Pues porque lo que viene a relacionar es un poco, oye, cuáles son los diferentes eventos climáticos que se pueden dar, ¿vale? Y cómo estos eventos climáticos tienen impactos, ya sea en bienes, ya sea en personas o ya sea en agricultura y ganadería, ¿vale? Y luego, ¿quién da esta cobertura? Pues consorcio, aseguradoras privadas y en el caso de la parte de agricultura y ganadería, bueno, pues la parte de agroseguro, ¿no? Y no es una tabla que haya que mirarla en detalle. Lo que hay que mirar en esta tabla es que, joder, todos los riesgos que existen impactan en mayor o menor medida a los bienes, a las personas, y desde luego nos impactan como cobertura tanto de seguros como del consorcio como de agroseguro, con lo cual no vale ponerse de perfil porque esto es un riesgo que tenemos encima de la mesa y que tendremos que afrontar. Y ya por último, y esto sí que es una vista más atrás, porque parte y es un gráfico desde 1987 hasta el año 2016, ¿vale? Y habla de las indemnizaciones de todos los ramos, ¿vale?, relacionados con las diferentes causas que tenéis ahí, ¿no? Pues inundación, viento, terremoto y terrorismo. Bueno, pues yo diría que en el pasado, exceptuando, ¿no?, en los años 87, 89 y 97, que fueron por causas pues absolutamente extraordinarias, bueno, pues lo que sí que podéis ir viendo, ¿no?, es cómo desde el año 2000 fundamentalmente sí que está habiendo una mayor concentración o una mayor importe, ¿no?, de indemnizaciones por esta tipología de siniestros que han cambiado de forma importante, ¿no? En el pasado se centraban en inundación y terrorismo. Bueno, afortunadamente terrorismo ya desde el año 2009-2010 ha pasado a mejor vida, ¿no?, gracias bueno, pues, afortunadamente, como digo, pero sin embargo sí que empiezan a entrar otras variables como viento, como terremoto, de forma excepcional, pero claro, el año que entra terremoto, pues ahí lo veis, en el año 2011, pues cómo incrementan cómo incrementan las indemnizaciones de forma francamente importante, ¿vale? Con lo cual cada vez más causas y cada vez más impacto. Esta slide me la voy a saltar. Y esta última, bueno, pues es simplemente para ver un poco la correlación, ¿no?, entre la estacionalidad de los fenómenos o siniestros relacionados con el clima o atmosféricos, en este caso en hogar, que como decíamos era el ramo más relevante, ¿no?, donde se ve, bueno, pues como claramente
pues bueno, la época invernal es la más relevante en términos de siniestralidad. Y esto lo ponía también un poco por la curiosidad, porque si habéis visto hace un par de días, bueno, pues había un informe, si no recuerdo mal, creo que era de Asitur, donde decía, bueno, y lo estáis viendo también en las noticias, que hemos empezado probablemente o hemos tenido el invierno más seco desde los últimos 15, 20 años, ¿vale? Y esto está teniendo un impacto de siniestralidad, es decir, esa curva que se espera o que esperamos, ¿no? En el primeros el último mes del año y los 2 primeros de ejercicio, bueno, pues la realidad es que de momento no se está dando. Y esto, bueno, pues que sea bueno o malo es muy relativo, ¿no? Es verdad que estamos teniendo una menor siniestralidad, pero claro, aquí cuando te llueve de forma recurrente, porque es lo que toca, pues todos estamos capacitados o todos estamos acostumbrados a gestionar. Aquí el riesgo que tenemos es que estemos 2 o 3 meses sin lluvias y que nuevamente pues nos vuelvan a venir tormentas bueno, y esto es lo que nos complica la gestión desde un punto de vista de aseguradora, ¿no? Y ya casi por ir terminando, bueno, pues citaros también que esto, que es un tema, el tema del cambio climático, ¿no? Pues yo creo que muy en boga, ¿no? En diferentes foros, pues que existe un informe del Ministerio para la Transición Ecológica muy interesante relacionado con la actividad aseguradora, ¿no? Que habla de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la actividad aseguradora, ¿no? Y yo creo que nos lanza una serie de retos que a vosotros como actuarios pues os toca y os toca además de forma muy directa, ¿no? Porque lo que ya cita directamente, ¿no? O plantea ya, y esto está trabajado también con el sector o con la patronal del sector, ¿no? Determinadas medidas que creemos o que se cree que son importantes, ¿no? Medidas que, bueno, están relacionadas bien con el desarrollo de productos y gestión de riesgos o bien con los propios clientes, ¿no? Y el papel del sector asegurador. Entonces aquí, bueno, pues sí que me quería parar un poco, ¿no? Porque lo que habla es que existe una necesidad de aumentar la producción científica relacionado con los riesgos emergentes, ¿vale? O sea, es decir, las cosas están cambiando, ¿no? Lo veíais un poco en el diagrama de barras relacionado con las indemnizaciones y está claro que hace falta nuevos productos aseguradores para nuevas demandas. Hay que mejorar los sistemas de gestión de riesgos y predicción de eventos, ¿vale? Las formas de tarificar han cambiado y están cambiando, pero desde luego queda mucho por cambiar y por modificar. Debemos crear productos aseguradores green, verdes o climate friendly, ¿vale? Donde no solamente ya pensemos en el producto per se, sino pensemos también cómo vamos a premiar o cómo vamos a tratar de generar concienciación también nosotros, ¿no? A nuestros asegurados por ser efectivamente, pues también concienciados o es por estar concienciados, ¿no? Con la importancia del cambio climático, ¿no? Y desde luego, pues incluir toda esta parte de cambio climático en el diseño de políticas y estrategias de la actividad aseguradora, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, bueno, pues no hay memoria de compañía aseguradora que no hable de la disminución de la huella de carbono, que no hable de cuál es su política, cuál es su estrategia de gestión en las inversiones o incluso de cuál es su participación o su contribución directa, ¿no? al propio cambio climático de una u otra forma, ¿no? Y luego, ¿qué se debe hacer sobre la parte de clientes, ¿no? Bueno, pues desde luego tenemos que ser otro altavoz más en materia de riesgo climático, en la parte de comunicación, ¿vale? Es verdad que existe mucha concienciación de cambio climático, pero, y lo hilo con el segundo punto, cuando hablamos de penetración del seguro, es decir, esta concienciación nos está llevando a una demanda de seguros que cubran este tipo de riesgos, pues la realidad es que hoy por hoy no se ve. Y probablemente también porque nosotros seamos reacios como industria aseguradora. Aseguramos lo que conocemos, ¿no? Pero lo que os decía antes de, oye, tenemos que ser capaces de generar nuevos productos aseguradores, ¿no? Tenemos que ser capaces de concienciar y aumentar la penetración del seguro e impulsar el aseguramiento en todo lo relacionado con los riesgos climáticos, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí, francamente, hay mucho que trabajar. Y ya, perdonar porque voy un poco mal de tiempo, pero bueno, sí que cerrar con esta slide de conclusiones, ¿no? Pues un poco, como decía, en la parte de cliente, todo lo relacionado con
concienciación de aspectos medioambientales, de especialización y generación de productos, ¿no?, para clientes en base a las nuevas demandas que pueda tener. En la parte de productos, bueno, pues tener en cuenta que ya se empieza a tener, pero que todavía falta mucho camino por recorrer, con criterios y variables climatológicas, los nuevos modelos de tarificación. Y luego todo lo relacionado, y lo comentaba también Javier Valle, ¿no?, hace un momento, con el mundo de la tecnología. Y esto da para siete ponencias, ¿no? Un poco cómo nos puede ayudar la tecnología, ¿no?, como palanca para movernos y para integrar realmente, ¿no?, y para avanzar, ¿no?, en todo esto, en todo lo anterior que comentábamos, de nuevos modelos, de nuevas formas de tarificar, de nuevos riesgos, de nuevos productos y demás. Así es que, bueno, yo creo que por mi parte poco más. Creo que me ha ajustado al tiempo y nada, lo dicho. Gracias por vuestra atención.